Hay personas capaces de cambiar tus decisiones, sin levantar la voz, sin darte órdenes, sin que notes que lo están haciendo. No necesitan gritar, ni amenazar, ni siquiera mentir demasiado. Solo necesitan entender una cosa sobre tu cerebro, que los seres humanos no detectamos la manipulación cuando viene disfrazada de cuidado. Y si alguna vez has sentido que, después de hablar con alguien, terminas haciendo algo que no querías hacer, pero no sabes exactamente por qué, puede que no haya sido casualidad. Puede que alguien haya estado tirando de hilos invisibles. Porque la manipulación psicológica rara vez se ve venir. Y hay una razón inquietante por la que tu cerebro está diseñado para no detectarla. Pero antes de llegar a la señal más peligrosa de todas, hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona realmente la manipulación humana. Algo que Robert Cialdini, uno de los psicólogos más influyentes del mundo en persuasión, descubrió después de décadas estudiando a vendedores, estafadores y líderes carismáticos. La manipulación rara vez empieza con una gran mentira. Empieza con algo mucho más pequeño, algo que parece completamente inofensivo, y que tu cerebro acepta sin cuestionar. La primera señal de manipulación suele parecer incluso positiva, demasiado positiva. Se llama validación estratégica, y ocurre cuando alguien te hace sentir extraordinariamente comprendido demasiado rápido. Piensa en esa persona que, apenas te conoce, parece entenderte mejor que nadie, que valida cada emoción que tienes, que coincide contigo en casi todo, que dice frases como, es que contigo todo es fácil, ojalá más gente pensara como tú. Tú sí que entiendes las cosas de verdad. Suena agradable, ¿verdad? Nuestro cerebro está programado para confiar en quien nos valida. Daniel Kahneman, premio Nobel y pionero en psicología cognitiva, explicó que cuando alguien confirma nuestras creencias, activamos lo que se llama sesgo de confirmación. Nos sentimos seguros, aceptados, comprendidos. Pero ahí está la trampa. El manipulador no valida porque te entienda, valida porque quiere desarmarte, porque cuando alguien siente que finalmente ha encontrado a alguien que lo comprende, baja la guardia. Y cuando bajas la guardia, empiezan los hilos invisibles. Ahora para un momento. Piensa en alguien que conociste y que, desde el principio, parecía demasiado alineado contigo, demasiado perfecto, demasiado comprensivo. ¿Lo tienes? Bien, porque la segunda señal suele aparecer justo después, y cuando ocurre, mucha gente cree que el problema es suyo, no del manipulador. La segunda señal es la culpa difusa, esa sensación extraña de haber hecho algo mal, aunque no sepas exactamente qué. Empieza con comentarios sutiles, nada directo, nada acusatorio, algo como, yo habría hecho las cosas de otra forma. Pero bueno, no pasa nada, solo me sorprende un poco. No esperaba eso de ti. 3 frases, ninguna acusación clara, pero todas plantan la misma semilla. Culpa. Stanley Milgram demostró algo perturbador en su famoso experimento sobre obediencia. Las personas son capaces de hacer cosas que normalmente jamás harían si sienten que han fallado a alguien que perciben como autoridad moral. No hace falta gritar, solo hace falta insinuar decepción. El manipulador entiende esto. Por eso rara vez te acusa directamente. Prefiere que tu mente haga el trabajo por él. Y cuando tu cerebro empieza a buscar qué hiciste mal, ya está dentro de tu cabeza. Pero aquí ocurre algo curioso, algo que casi nadie espera. A veces el manipulador no te hace sentir culpable inmediatamente. Primero hace algo completamente diferente, algo que parece incluso generoso. Y eso nos lleva a la tercera señal, la deuda emocional invisible. Robert Cialdini lo explicó como el principio de reciprocidad. Cuando alguien hace algo por nosotros, sentimos una necesidad automática de devolver el favor. Es un mecanismo evolutivo. Las sociedades humanas sobrevivieron gracias a él, pero los manipuladores lo utilizan como arma. Empiezan con pequeños gestos, un favor inesperado, un detalle, una ayuda cuando nadie más estaba ahí. Nada demasiado grande, solo lo suficiente para que tu cerebro registre una deuda. Y entonces, semanas después, llega la petición, no una orden, una petición aparentemente razonable, y tu mente recuerda automáticamente todo lo que esa persona hizo por ti. La conversación interior empieza sola. Bueno, tampoco es para tanto. Después de todo lo que hizo por mí, supongo que puedo hacerlo. Ahí es donde la manipulación empieza a consolidarse. Pero hay algo más inquietante, porque incluso cuando el manipulador no te pide nada,
A veces consigue que seas tú quien se ofrezca. Ahora quiero que hagas algo. Detente un segundo y piensa. ¿Alguna vez has terminado ayudando a alguien más de lo que querías, sin que esa persona te lo pidiera directamente? Si la respuesta es sí, probablemente experimentaste la cuarta señal. La victimización estratégica. Los manipuladores rara vez se presentan como villanos, se presentan como víctimas. Cuentan historias donde siempre han sido tratados injustamente, donde nadie los entiende, donde el mundo parece estar en su contra. Eric Fromm escribió que los seres humanos sentimos una fuerte necesidad psicológica de proteger a quien percibimos vulnerable. Es casi instintivo, y los manipuladores saben activar ese instinto. Pero hay un detalle importante. Sus historias siempre generan la misma reacción: compasión, seguida de responsabilidad. Empiezas a sentir que deberías ayudar, que quizá tú sí puedes ser diferente, que tal vez tú sí puedes entenderlos. Y antes de darte cuenta, estás invirtiendo energía emocional en alguien que nunca te pidió nada directamente. Pero espera, porque ahora viene algo que cambia completamente el juego. Hasta ahora hemos hablado de manipulación emocional sutil, pero hay una señal que marca el momento en que la manipulación deja de ser ocasional y se convierte en un sistema, la quinta señal, y es la más peligrosa, porque ocurre dentro de tu propia mente. Se llama disonancia cognitiva. El concepto fue desarrollado por Leon Festinger y describe lo que ocurre cuando nuestras acciones y nuestras creencias entran en conflicto. Cuando alguien empieza a manipularnos, muchas veces vemos pequeñas señales, incomodidades, dudas, contradicciones, pero nuestro cerebro odia el conflicto interno, así que busca una solución rápida. No cambiamos la relación, cambiamos la interpretación. Empezamos a justificar cosas que antes no habríamos aceptado. Bueno, nadie es perfecto. Seguro que lo dijo sin pensar. Tal vez estoy exagerando. Cada justificación reduce la incomodidad momentáneamente, pero fortalece el control del manipulador, porque cuanto más justificas a alguien, más difícil se vuelve a admitir que te está manipulando. Ahora voy a interrumpir algo que probablemente estás pensando. Tal vez crees que estas cosas solo ocurren en relaciones tóxicas extremas, en parejas abusivas, en estafadores profesionales. Pero Robert Hare, el psicólogo que desarrolló el famoso test de psicopatía, descubrió algo inquietante. Muchas personas con rasgos manipuladores no son criminales. Son compañeros de trabajo, amigos, familiares, personas perfectamente funcionales. Y la manipulación que ejercen es tan sutil que pasa desapercibida durante años. Pero hay una señal que suele aparecer justo cuando el control empieza a consolidarse. La sexta: el agotamiento emocional invisible. No ocurre de repente, se acumula. Después de ciertas conversaciones te sientes drenado, confundido, como si hubieras corrido una maratón mental, pero no sabes exactamente por qué. Paul Ekman, el psicólogo que estudió las microexpresiones humanas, descubrió que nuestro cerebro detecta incoherencias emocionales incluso cuando no somos conscientes de ellas. Cuando alguien dice una cosa, pero su comportamiento transmite otra, tu mente trabaja extra para procesarlo. Ese esfuerzo constante genera agotamiento. Por eso algunas personas te dejan exhausto después de hablar con ellas. No es casualidad. Es tu cerebro intentando resolver contradicciones que el manipulador genera deliberadamente. Y aquí viene algo importante. El manipulador necesita ese agotamiento, porque cuando estás mentalmente cansado, tu capacidad de cuestionar disminuye, tus defensas bajan y las decisiones se vuelven más fáciles de influenciar. Pero aún falta una señal, la última, y cuando aparece, muchas personas ya están profundamente atrapadas en la dinámica manipuladora. La séptima señal es la redefinición de la realidad, lo que en psicología moderna se conoce como gaslighting. Ocurre cuando alguien empieza a cuestionar sistemáticamente tu percepción. Frases como: eso no fue así, estás recordándolo mal, siempre exageras, estás siendo demasiado sensible. Con el tiempo, algo inquietante ocurre. Empiezas a confiar más en la interpretación del manipulador que en la tuya. Philip Zimbardo, el psicólogo del experimento de la prisión de Stanford, explicó que cuando las personas pierden confianza en su propio juicio, se vuelven increíblemente vulnerables a la influencia externa.
Porque si no puedes confiar en tu propia percepción, necesitas que alguien más te diga qué es real. Y ahí es donde el manipulador se convierte en árbitro de tu realidad. Pero aquí viene la parte que mucha gente no quiere escuchar. La manipulación no funciona solo por lo que hace el manipulador. Funciona también por lo que hace nuestra mente. Nuestro cerebro busca coherencia, aceptación, seguridad emocional. Y cuando alguien activa esas necesidades, podemos ignorar señales muy evidentes. Por eso tanta gente tarda años en darse cuenta de que estaba siendo manipulada. No porque sea débil, sino porque su cerebro estaba intentando proteger la estabilidad emocional. Ahora quiero que vuelvas a pensar en algo, en esa persona que te vino a la cabeza al principio, la que parecía entenderte demasiado bien, la que a veces te deja confundido después de hablar. La pregunta no es si alguna vez te manipuló, la pregunta es otra. ¿Cuántas de estas señales reconoces ahora? Porque una señal puede ser casualidad, dos pueden ser mala comunicación, pero cuando empiezas a ver tres, cuatro, cinco, ya no estamos hablando de coincidencias, estamos hablando de patrones. Y entender esos patrones es el primer paso para recuperar algo que ningún manipulador quiere que tengas. Claridad mental, porque cuando empiezas a ver los hilos, la marioneta deja de moverse sola. Si este tipo de conocimiento te interesa, el que explora los mecanismos invisibles que gobiernan el comportamiento humano. Este lugar está hecho para personas que prefieren entender la mente antes que vivir manipuladas por ella. Pero hay algo que no hemos explorado hoy, algo aún más inquietante. La razón por la que algunas personas son extraordinariamente buenas manipulando, incluso sin darse cuenta, tiene que ver con lo que los psicólogos llaman la tríada oscura de la personalidad. Y cuando entiendes cómo funciona, empiezas a reconocer manipuladores en lugares donde antes veías solo carisma. Ese es el siguiente paso, y está esperando justo aquí,